Espero en el Señor que Él les bendiga de manera muy especial a todos por igual. Soy Johnny Rafael Báez, amigo de ustedes y director de este ministerio radial. Para la gloria del Señor estamos llevando a cabo una serie de estudios titulado La Iglesia, el Cuerpo de Jesucristo. Ya vimos en nuestros estudios anteriores cómo se funda la Iglesia, quién y para qué fue fundada. O sea, quién la funda y para qué se estableció la Iglesia. También comenzamos a ver las funciones de la Iglesia. ¿Para qué fue creada la Iglesia? ¿Cuál es el fin de que el Señor creara, formara, fundara la Iglesia? Vimos que la adoración es una de las funciones. También explicamos que las funciones específicas de la Iglesia son 5: la adoración, la proclamación, la enseñanza, el compañerismo y el servicio social. Dijimos que tiene que haber un balance en el programa de la Iglesia, entiéndase en el programa de cada congregación del cuerpo de Jesucristo, debe mantener un equilibrio en estas 5 funciones. Ya vimos en los estudios anteriores la adoración. La Iglesia fue fundada para adorar. Adorar es rendir el culto que Dios se merece. Tenemos como iglesia que adorar a nuestro Señor. Entiéndase, rendirle a Él el culto que Él se merece. También vimos en la segunda función la proclamación o predicación. La iglesia tiene como segunda función el predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Una vez que adora al Señor, una vez que se entrega de todo corazón a la adoración, tiene también que proclamar. La tercera función que vamos a ver en este día de la iglesia es la enseñanza. La iglesia tiene como responsabilidad doctrinar a sus miembros, enseñarles la palabra de Dios. La doctrina, el conocimiento del Señor, tiene que ser comunicada. Esta obra eficiente, si la llevamos a cabo de manera eficiente, redundará en cristianos maduros y preparados para toda buena obra. Y quiero decir a manera de crítica, una crítica constructiva en este estudio de la serie La Iglesia, el Cuerpo de Jesucristo, que uno de los problemas que tiene la Iglesia de este tiempo es que no ha sabido mantener un equilibrio en las funciones de esta. Precisamente la enseñanza ha sido una área que ha sido descuidada. Por eso es que tenemos en este tiempo tantos líderes o supuestos líderes que tienen problemas para comunicarse con los miembros como también con la comunidad. Tienen deficiencia, tanto deficiencia en el conocimiento como en la aplicación del conocimiento. ¿Por qué? Porque fueron mal enseñados. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjate que está implícito aquí unas de las funciones de la iglesia. Él le dice: ocúpate en la exhortación, o sea, la proclamación del Evangelio, y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, porque la enseñanza es una de las funciones principales de la iglesia. Y cuando digo principales, yo no estoy diciendo que se puede descuidar o que se puede alimentar una función más que la otra. Las 5 funciones de la iglesia tienen que ser equilibradas. Tenemos que ser adoradores, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Tenemos que proclamar o predicar, que es lo mismo, porque es un mandato. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero también tenemos que enseñar a nuestros miembros, entiéndase, doctrinarles, para que después tengamos líderes fuertes, líderes que sepan aplicar la palabra. ¿Cuántas personas hoy día desfallecen en las iglesias, sentados en las bancas, porque han tenido líderes que no le han sabido enseñar? Le enseñan dogmas, le enseñan ritos, le enseñan formas, pero el fondo, que es el Señor, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que produce efecto, entiéndase, la doctrina bíblica, no pueden enseñarla porque ellos mismos como líderes no han sido formados como debe de ser. Quiero leer ahora en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 6, parte B en adelante. Dice: bien profetizó de vosotros Isaías
este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Ven ustedes que esto no es nuevo? El enseñar o la enseñanza deficiente en la iglesia no es nada nuevo, sino que ya eso viene desde antes. Pero nosotros en este tiempo tenemos la responsabilidad de mantener la sana enseñanza en nuestras iglesias, en el pueblo de Dios. Quiero repetir el versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O en una palabra más sencilla, enseñando formas que no tienen nada que ver con el fondo de la enseñanza bíblica, de la enseñanza espiritual, y confunden a las personas. Por ejemplo, un líder que funda una iglesia o funda un movimiento, entonces quiere traer sus conceptos y enseñarlo como palabra de Dios. Esos son dogmas. Eso es palabra y enseñanza de hombre. Pero la enseñanza de la que habla la Biblia es la enseñanza de la Biblia misma, lo que está establecido en la Biblia. Algo que tiene la palabra de Dios es que ella se interpreta a sí misma. No necesita ser interpretada. Hay iglesias donde le impiden que una persona vaya vestido de tal o cual manera, pero sin embargo eso no está en la Biblia. Lo que la Biblia nos dice es que nos vistamos con decoro. Si una mujer no está enseñando su cuerpo, no está dejando su cuerpo al descubierto, no debería de ser la función de un pastor ni de ningún líder decirle cómo debe vestirse, porque eso es algo personal e individual. Pero muchísimas otras formas. Hay iglesias donde incluso quieren enseñarle a las personas cómo deben conducir su hogar, cuando eso es algo también personal e individual de la familia. La familia debe tener el conocimiento de parte de Dios de cómo dirigir su hogar. Yo no necesito que nadie me diga cómo yo debo comportarme en mi casa, porque el Espíritu Santo de Dios me enseña cómo debo hacerlo. Y si estoy mal, entonces ya para eso está la consejería. Pero la enseñanza de la que habla la Biblia son los temas de fondo, son los temas profundos, los temas que tienen que ver con la salvación y con mantenerse viviendo una vida íntegra de parte de Dios. Recuerden ustedes, queridos hermanos y amigos, que estamos viendo la serie de estudios titulado La Iglesia, el Cuerpo de Jesucristo. Y hemos visto y estamos viendo las funciones de la iglesia. En nuestra tercera función, que es la de la enseñanza, estamos dejando ver que la iglesia tiene la responsabilidad de doctrinar, de enseñarle los temas bíblicos, la doctrina bíblica a sus miembros, pero estoy hablando de la doctrina que tiene que ver con la salvación y con mantenerse viviendo una vida íntegra de parte de Dios. Veamos ahora otro texto bíblico. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, leemos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay dos enseñanzas. Este versículo lo vamos a usar también en nuestro próximo estudio, donde veremos la función del compañerismo. Pero ahora lo quiero aplicar a la enseñanza. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo ellos perseveraban? Pues porque eran doctrinados, eran enseñados en la doctrina de los apóstoles. ¿Y de quién escucharon los apóstoles la doctrina que ellos predicaban? Pues de Jesucristo. Algo muy importante que quiero señalar al final de este estudio es que la doctrina o la enseñanza que la iglesia debe presentar a sus miembros es únicamente basada en la Biblia. Para esto voy a leer ahora en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Jesucristo hablando dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aunque quiero aclarar, como siempre lo hago, que esto no es una afirmación que Jesús está haciendo, sino más bien un reclamo, pero está dejando implícito que las Escrituras son las que dan el testimonio, y en las Escrituras está la vida eterna. Por ende, al final de este estudio, quiero recalcar y resaltar que la doctrina, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza que usted recibe y la que usted como líder imparte, debe ser basada únicamente en la Biblia, no en sueños, apariciones, visiones o interpretaciones aisladas de versículos
o deformaciones, o muchas veces producto de la falta de capacidad y de conocimiento de los líderes. Sé que es un tema un poco incómodo el tratarlo, pero hay que decir que en una de las funciones de la iglesia está la enseñanza, y lamentablemente en este tiempo tenemos mucha deficiencia en la enseñanza. Ojalá que este estudio le ayude a que usted, querido líder, haga una recapitulación de todo lo que usted está enseñando en su congregación. Y usted, querido hermano, que también haga un estudio profundo de lo que se le ha enseñado, porque al final Dios no va a tolerar la ignorancia. Él nos ha dado la capacidad para escudriñarlo todo y retener lo bueno. Dios te bendiga, y en el próximo estudio veremos otra de las funciones de la iglesia, el compañerismo. Hasta la próxima.